de clases. Gracias. Muchas gracias, Reader. Muchas gracias con todos los presentes, en especial hoy, un día sábado por la mañana, que entiendo es un fin de semana y en realidad eh, meritorio debería ser su descanso. Sin embargo, a ello estamos aquí y ahora tratando de aprender un poco más, tratando de poder expandir un poco más nuestros conocimientos y de los cuales estoy más que seguro generarán frutos a lo largo en lo que es vuestra carrera profesional. Antes de nada, ¿se ve bien la PPT? ¿Se ve bien el video? Reader, ¿me puedes confirmar, por favor? Sí, Todo, todo perfecto. Entonces, si hay alguna falta de conexión o quizás no se pueda llegar a ver algo, les rogaría me lo puedan decir por el chat o en todo caso alcen la mano, me lo digan por voz. Listo. Entonces, dada la introducción, comenzamos. Como habrán recordado, en la clase pasada se me dio la oportunidad de poder llegar a impartir la clase de teoría jurídica de los derechos fundamentales. Como tal, ya vimos una primera parte referida básicamente a la clasificación de los derechos fundamentales, al tema de las dimensiones de los derechos fundamentales, y entre otras, sus fundamentos, y entre otros supuestos más. El tema que ahora nos toca, básicamente es 3 puntos que llegan a complementar su estudio. El primero, relacionado a la clasificación de los derechos fundamentales, cómo los llegamos a clasificar, cómo los llegamos a comprender. El segundo, los famosos límites y las limitaciones de los derechos fundamentales, que en mi consideración va a ser la parte medular de la exposición y que dicho sea de paso es un poco, no enrevesada, sino es un poco, quizás muchas veces no muy bien comprendida en la doctrina. Para acabar con el tema de los derechos fundamentales en los estados de excepción, el cual dicho sea de paso, y tampoco no me voy a extender mucho, entiendo que han llevado ya un tema relacionado con los estados de excepción en este diplomado y de los que en la presente clase simplemente voy a llegar a complementar. La mecánica, como ya sabemos, o en todo caso lo vuelvo a decir, si tienen alguna duda, alguna pregunta, me lo pueden decir por el audio o simplemente lo pueden escribir por el chat, que yo gustoso lo puedo responder, y o si no, voy a dejar unos cuantos minutos al final de la clase para que podamos conversar un poco en cuanto a las dudas que se pueda llegar a tener. El audio está muy bajo, me comentan. Lo estoy tratando de subir el volumen. Si si, si hay alguna interrupción o quizás no se puede llegar a escuchar bien, en el chat me lo pueden indicar para quizás hacer un stop y ver si es que el problema se puede solucionar. Entendido entonces con las reglas, comenzamos. El primer punto que tenemos que ver ahora es con relación a la clasificación de los derechos fundamentales. Cuando nosotros vayamos a hablar de la clasificación de los derechos fundamentales, en doctrina se van a encontrar con muchas. Y cada uno de los autores o cada uno de los juristas va a poner un toque de su expertise, de su conocimiento, de su propia cosecha con relación a cómo es que debemos entender la clasificación de los derechos fundamentales. Obviamente mi intención no es mencionarla en absoluto a todas de ellas, pero sí por lo menos mencionar las principales a efectos que podamos llegar a comprenderlas de cara no solo cuando se nos esté hablando sobre el particular, entiéndase la clasificación de los derechos fundamentales, sino realmente cómo es que funciona la mecánica en cuanto a qué significa clasificar o no un derecho fundamental. Dicho sea de paso, este tema va extremadamente de la mano con lo que en su momento llevamos en la primera clase relativo a el fundamento de los derechos fundamentales. Entonces, empezamos con este primer punto. El primer punto de la clasificación de los derechos fundamentales, básicamente los tomo del profesor Norberto Bobbio de su libro El tiempo de los derechos, y que también es así comentado por el profesor Peces Barba en su teoría del curso de los derechos fundamentales. Propiamente como tal, no determina la clasificación per se de los derechos fundamentales, pero sí es importante conocerla
esta forma, entre comillas, que yo le llamo clasificación, porque sobre la base de eso definitivamente se engendra la concepción de la clasificación en estricto senso. ¿Y qué es lo que yo me quiero llegar a referir? Simplemente a la evolución de los derechos fundamentales, que es importantísimo llegar a conocer cómo es que se originan los derechos fundamentales. De ahí es que obviamente nace el tema de la clasificación. En un primer punto, o desde ya indicaros, vendría a ser el proceso de positivización, el proceso de generalización, el proceso de internalización y el proceso de concretización o de especificación, como el mismo Bobbio lo haya acuñado. Entonces son estos cuatro los que nosotros podamos llegar a comprender o que vamos a llegar a tener como soporte a fin de poder llegar a comprender aún más el tema de la clasificación de los derechos fundamentales. Entendidos ellos, me voy por el primero. Con relación al tema de la positivización de los derechos fundamentales, es claro que la pugna entre el justnaturalismo y el positivismo ha existido y existirá. Más allá de las aún variantes que puedan existir con el pospositivismo y ahora el constitucionalismo, el neoconstitucionalismo, y entre ellos, la pugna que siempre ha brindado, y que entiendo yo ya han tenido una clase de ello, ha sido entre el justnaturalismo, el positivismo. No voy a ahondar más allá en lo que se lleva a entender el justnaturalismo, porque sería redundar en algo que ustedes ya saben, pero sí es pertinente mencionar que una rama de ese justnaturalismo racionalista determinó, o en todo caso, necesitó que para que los derechos puedan considerarse eficaces como tal, requerían necesariamente de su positivización. Porque son derechos que, caray, están en el aire, entre comillas, dentro de una sociedad, sin que exista una palabra concreta o una palabra perennizada, consagrada, que le haga de fácil de conocimiento o de común de conocimiento a toda una determinada sociedad y de las cuales válidamente la pueden utilizar para oponerse frente a cualquiera que le pueda llegar a afectar su derecho. Pero en este punto se vio en el ámbito de la positivización y cómo se llegaban a positivizar los derechos, las maneras precarias, cómo es que se originaron. Entendiéndose que, por ejemplo, se entendía a la breve concepción de los derechos de propiedad, al tema de la no intervención del derecho de propiedad, al límite muy pequeño, reducido y privilegiado que se podría tener con relación a una clase en particular de la burguesía, entendiéndose con los primeros momentos de la aparición de la positivización de los derechos fundamentales, donde se interrelacionaba de una u otra manera con esta forma de su libre autonomía. Aquí hay algo importante en tomar en consideración, determinándose así este cuestionamiento al tema del positivismo. Y es que en aquella época se llegaba a positivizar los derechos que en su momento se consideraban, pero que no necesariamente reflejaba una moralidad crítica. ¿Qué quiero decir con esto? A efectos que no nos podamos marear. Que simplemente se estaba desvirtuando o estaba separado o había un divorcio en lo que era el recojo de aquellas pretensiones morales que abarcasen algún tipo de valor o moralidad básica, un valor básico, intrínseco dentro de la sociedad, con la necesaria positivización de ese derecho. Se estaba separado, simplemente la positivización del derecho era por la mera voluntad de aquel entonces de la autoridad. No necesariamente se implicaba que ese derecho positivizado significaba una moralidad razonable, correcta, justa. Es ahí que cuando ustedes entiendan la palabra moralidad crítica, ojo con esta palabra, cuando alguna vez le hablen de la moralidad crítica, significase que es una moralidad que ha sido bien diseñada y que es una moralidad, entre comillas, correcta. Aquí es donde se da esa suerte de salto de entre el famoso Hobbes, su Leviatán, en que el Estado es el omnipresente, el omnisciente, el poderoso, el que pisa fuerte, frente al famoso contrato social de John Locke, ¿no? Este paso que se da, de este paso del verdadero modelo del positivismo, de uno al otro extremo.
Las características de este proceso de positivización, porque estamos en el primer proceso de positivización de los derechos fundamentales, entonces significaría dotar de eficacia a los derechos naturales, a estas garantías como tal. Así como también determinar cómo es que se surge la imposibilidad de esta aplicación directa de los derechos naturales, porque justamente, como les mencioné, se encontraban en el aire. Se encontraban en el aire y no tenían, y no, simplemente no encontraban algún tipo de sustento que pudiese valerse de las, que pudiese valerse los ciudadanos de esta forma para poder prevalecer sus derechos, sus intereses como tal, ¿no? Surgen, como podemos ver, en las, voy a ampliarlo, surge, por ejemplo, como aquella expresión del soberano. Del soberano, entiéndase, que a su vez tiene la facultad de encontrarse legitimado por aquella voluntad del pueblo, que les brindase como tal. Surge también a su vez como una característica el tema del protagonismo del derecho judicial. ¿Qué significaba el protagonismo del derecho judicial? Que en aquel entonces, en alusión al famoso Montesquieu, que ya el juez no era la simple boca muda de la ley, ¿no? Estas famosas, y que siempre lucharé con el tema de la aplicación literal de la ley, para convertirse en un estudioso de la ley y poder llegar a generar una mayor protección de aquellos supuestos en los que se permita generar un espectro de abanicos con relación a las normas que podrían devenir de ese derecho positivizado. A su vez, otra característica que podemos nosotros encontrar ahí se referiría a que la positivización de los derechos van a ir de la mano con aquellas doctrinas, aquellas posiciones filosóficas, llamémosle en su momento, retrotrayéndonos a la primera clase, con la filosofía moral, ¿no? Este estudio de la moral por parte de la filosofía del derecho. A través de esas diversas corrientes, ¿no? Las liberales, las democráticas, las sociales, que cada una de ellas impregnarán un granito de arena con relación a su propia ideología, a fin que pueda llegar a concretizarse como un derecho. Y de ahí la misma positivización lo que genera es el interés en la creación de distintas ramas del derecho, del estudio de las distintas ramas del derecho. Eso es lo que genera la positivización. ¿Quién me podría dar ejemplo de ello, por decir algunos? Lo señalo para ver si es que me están siguiendo la corriente. ¿Cómo simplificaría el estudio de las distintas ramas? ¿Alguien? Pues fácil, ¿no? Lo que ahora estamos haciendo, lo que estamos ahora estudiando en las ramas del, por ejemplo, del derecho constitucional, de las ramas del derecho penal, del derecho procesal laboral, son una suerte de ramificaciones que dan como consecuencia el hecho que en su momento se positivizó una matriz y generó la especialización, o la necesaria especialización, mejor dicho, de diversos aspectos que lo hagan aún más rico en su entender. Eso es lo que ha generado la positivización, este primer alcance. Un segundo alcance lo encontramos con el proceso de generalización. Aquí, con el proceso de generalización, vamos a encontrar unas cuantas sentimientos encontrados. Y es que si bien fue un gran paso el tema de la positivización, lo cierto es que no era suficiente en el entendido de que en realidad los derechos no le eran así abarcables a toda la ciudadanía, a todas las personas en particular. Entendidas como un determinado grupo social al que les pertenecía. Y es más, me atrevo a señalarlo, que el proceso de generalización se entendía de manera un poco desatinada o un poco equivocada, que
Los derechos fundamentales simplemente vendrían a ser comprendidos o entendidos como tal, como derechos de no interferencias a secas. Y la verdad que no era así. Después lo vamos a explicar con mayor detalle. Entonces, con el tema de las clases sociales, se entendía pues que había una suerte de escollo que generaba una fricción por aquellos otros grupos que en realidad los derechos no les llegaban a tocar. Entonces, surge la necesidad de otorgarle una eficacia social a los derechos a través de estas famosas libertades e igualdades, a través de la autonomía moral, de esta realización de la moral. ¿Y cómo surge esto? Definitivamente, en los orígenes de la generalización, entendemos por varios de los procesos o varias de estas cartas en su momento internacionales, como la Declaración de los Pueblos de Virginia, la Declaración de Independencia del 4 de julio en Estados Unidos, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa, 1789, en las cuales se determina pues que los derechos son inalienables, ¿no? Son innatos, son per se, son universales a todas las personas. Pero que en la práctica, caray, no había ese efecto deseado como tal. ¿Realmente existía la igualdad? Pues no. Había titularidades a favor de un grupo y a favor de otro no. Por ejemplo, en los derechos de asociación, en especial de los trabajadores, el derecho de sufragio, y otros que generaban ese malestar, ¿no? Por eso es que se señala, que los derechos, que el derecho al trabajo es el derecho social por excelencia. Y lo es por excelencia porque nació de ellos. De esa forma de generar y poner su voz en alto. Por la lucha de sus derechos. El impulso de la generalización. Ok, entendemos que hay un problema. Lo hemos identificado. ¿Cómo es que puede dar cabida? ¿Cómo es que puede llegar a desarrollarse, a concretizarse aún más? Obviamente existía, digamos, una ala de esa sociedad que luchaba, que propugnaba el tema de esta equiparación, de esta igualdad eficaz, y obviamente había un sector liberal que no se lo permitiese. Pero también existiese, para que lo pongamos muy sencillito, ¿ya? Como si fuese una izquierda, una derecha, una ultraizquierda, una ultraderecha. Y había una suerte de esta vaga equiparación, dicho sea de paso. Existía una suerte de un sector del liberalismo progresista, que tenía conocimiento y conciencia de que esa situación debería ser remediada. Entonces, a través del diálogo, de la democracia, de la suerte de participación con esta clase obrera, es que finalmente se llega a propugnar el nacimiento de los derechos sociales, del socialismo. El resultado del proceso de generalización, diríamos, del Estado liberal al Estado social. Una garantía de una participación política igualitaria de los trabajadores. Entre comillas pongo nacimiento, ojo con este punto, nacimiento. Lo que hay aquí es simplemente una suerte de, digamos, paso siguiente para la determinación de la positivización en aspectos como seguridad social, sanidad, condiciones de trabajo, educación, entre otros. Un cuarto aspecto que nos habla un poco Bobbio y Peces Barba con relación a este proceso de generalización, lo encontraríamos en las nuevas dimensiones de esta generalización. Y mire qué astutos que estos grandes juristas que se llegaron a anticipar muchas décadas atrás con relación a lo que hoy por hoy estamos viviendo. Por ejemplo, con el famoso nuevo corporativismo. Entendíamos que el Parlamento son los representantes de una determinada sociedad. Pero Peces Barba nos dice, cuidado, porque es probable que este Parlamento llegue a legislar
no necesariamente en virtud a aquellos intereses vuestros que en su momento definieron su elección en el escaño que puedan llegar a ocupar, sino en base a sus propios intereses de su partido parlamentario. Profesor, pero caray, yo voto por un determinado partido, por una determinada persona, porque compartimos la misma ideología. Eso es correcto y eso está muy bien. Sin embargo, esa ideología muchas veces se puede trastocar y ya no convertirse en lo que en su momento se llegó a defender o en su momento se llegó a ofrecer hacia la ciudadanía y que en mérito de ello se ganó mi voto, por ejemplo. Es tener mucho cuidado con ello, ¿sí? Para muestra un botón, cuando nosotros vemos que están en plena campaña y colocan sus famosos planes de acción, de sus hojas de ruta, de cómo llegarán a ser el gobierno, caray, en algunos veo que solamente, o en algunas veces he visto que tienen 4 o 5 hojas, otros que tienen 30 y tantas hojas, muchas veces no me dicen nada, otras que están bien hechos, pero no salen, y otras que empiezan como A y terminan como Z. Entonces, mucho cuidado con ello. El monopolio de la dación de leyes, y eso también hay que tener mucho cuidado, porque definitivamente las personas que tienen que legislar y concretizar derechos, determinar límites, es en el Parlamento y obviamente a través de una delegación de facultades de manera excepcional, ¿no? A efectos que pueda generar, digamos, valga la redundancia, efecto erga omnes, ¿no? Pero esta suerte de monopolio en la producción legislativa, que debería ser como tal, y nada más para ellos, muchas veces se ve trastocado. Porque no nos podemos poner una venda en los ojos, queridos doctores, doctoras y doctores, en el sentido que muchas veces las fuerzas económicas llegan a determinar una presión en particular sobre la manera en que se pueda llegar a concretizar un determinado límite o el establecimiento de una prerrogativa o de un derecho. Quizás definitivamente no sea Vox Populis, o sea de manera tan grosera esa manifestación, pero de que existe, claro que sí, existe como tal. Muchas veces el tema de los apoyos económicos que puedan existir de una determinada multinacional o una transinternacional, muchas veces no son gratis, ni en mérito a la ideología que ellos se puedan tener. No hay que muchas veces pecar de ingenuos o de lo que en teoría se pueda indicar. Y a esto, por si fuese poco también, el tema de la una suerte de trastocamiento de las realidades. En principio, los monopolios en la concentración de los medios de comunicación, el cual dicho sea en paso, en su momento hubo un amparo por el tema del comercio y de la República, generó mucho barullo porque es extremadamente peligroso que los medios informativos ostenten en unas pocas manos, porque eso significaría trastocar la verdad de cara a los intereses que ellos puedan tener, simplemente porque somos seres humanos. Y los seres humanos siempre vamos a determinar a nuestros propios intereses, aunque no debiese serlo de cara a una labor objetiva como tal. Por eso hay que tener mucho cuidado con ello y hay que estar siempre vigilante. Y finalmente, y que al parecer todo se estaba relacionando con el tema de la economía, pues sí. Y hay una frase que me gusta mucho de Peces Barba cuando señala que el imperialismo de la economía no puede servir como último criterio moralizador en cuanto a la protección efectiva de los derechos fundamentales. No lo puede ser. Y aquí es
un aspecto que en su momento, por una actividad que tuvimos en la asociación de la cual yo pertenezco, conversando con el catedrático, el profesor Alberto Real, de Real, de la, de la, de la Universidad de Jaén, se determinaba pues, que el auge del neoliberalismo que en realidad y en el funcionamiento de los mercados no se llegó a dar de una manera justa como debiese. Entonces, cuidado con ello, cuidado con ese punto, a estar vigilantes definitivamente. El tercer proceso de evolución de los derechos fundamentales, de los derechos humanos, recordemos que en la clase pasada traté de mencionarlos como conceptos sujetos o dignos de equiparación, indicamos también el proceso de internalización de los derechos. Entendíamos que ya había la positivización, entendíamos que ya ha habido el tema de la generalización, y ahora vemos el tema de la internacionalización, que significase que los derechos, como tal, no puedan estar simplemente imbuidos en un determinado espectro territorial, a lo que pueda decir un Estado sobre el particular con relación a ello, sino en cuanto a que su protección deba ser universal y de cara a sí frente a cualquier tipo de realidad, porque son lo más básico de los básicos que puede existir para el desarrollo de una vida digna del ser humano. Se empezó, por ejemplo, allá el siglo XIX, con aquellos tratados de lucha contra la esclavitud, para finalmente sentarse las bases y con una mayor fuerza vinculante después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué creen? ¿Ah? ¿Alguien? ¿Por qué creen que el proceso de internalización de los derechos fundamentales fue con mayor fuerza después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué les dice su lógica? ¿Nadie? Porque la lucha de este sujeto llamado Adolfo Hitler originó diversas eh, violaciones a derechos humanos de una manera tan manifiesta, tan degradante, en especial con el pueblo judío, que encontraba sustento legítimo y legal en su propio ordenamiento jurídico. Entonces, se definió que esto debiese cambiar, ¿no? Para hacerlo de un común denominador para todos. De ahí es cuando nace el tema de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1966, el tema de la Convención Americana de Derechos Humanos, el tema de la Convención del Tratado Europeo de Derechos Humanos, que lo que buscan
en buena cuenta, es la efectiva protección de los derechos humanos a nivel internacional en la medida que las garantías que puedan observarse en un determinado país, en una determinada ciudad, en un determinado estado, sean insuficientes. Se genera ese plus que pueda ir en mérito a la violación de un derecho humano hasta las cortes internacionales, ya sea a través de los sistemas de protección regional o los sistemas de protección universal, mal llamados como de soft law, para que puedas obtener la tutela de ese derecho que se encuentre violado dentro de tu estado, dentro de tu país, y que no encuentre tutela en lo absoluto. Finalmente, dentro de este proceso de evolución encontramos el proceso de especificación de los derechos fundamentales. Especificación o concretización significaría que el nacimiento de los nuevos derechos dependerá pues de algunas circunstancias en particular. Y de manera más clara podríamos hablar con relación a la titularidad del derecho, con relación a una persona en particular y con relación a su contenido. Con relación a la titularidad, podríamos señalar o dividirlos con relación a una persona en una situación en concreta, entendiéndose por que pasa por una condición social, que pasa por una condición cultural, en un segundo punto, porque esa persona evidencia una determinada condición física, y en un tercer punto, en relación con su libre comunicación con sus demás pares. Por el primer punto, fácilmente podemos encontrar con relación a su condición social, a su cultura, aquellas personas que puedan estar sufriendo algún tipo de acto de discriminación, ya sea por una determinada ideología, que la sociedad ha generado en ellos algún tipo de carga impositiva, negativa, en cuanto a la limitación de sus derechos. Clarísimo, podemos encontrar ejemplo en ello con relación a los derechos de los inmigrantes y a los derechos de las mujeres. Claro que sí. Con relación a la condición física, que tiene que ver con el tema de la persona en sí, físicamente, podríamos hablar de las personas que son minusválidas, discapacitadas permanentes, con los niños, con el tema de los ancianos, que requieren de un sistema de protección especial para ellos. Definitivamente, ¿no? Ley de protección a favor de las personas con discapacidad, ¿no? Ley a favor de los niños, de las personas, de la ley del adulto mayor. De cara, estos derechos nacen en su condición física, por su condición física como tal. Y en relación, en estas, valga nuevamente el pleonasmo, con estas imbricaciones sociales dentro de un determinado contexto territorial, llámese sociedad, podemos encontrar que muchas veces las relaciones como, por ejemplo, consumidor, empresario, vendedor, o el que te expende el producto o el servicio, o incluso el trabajador con relación a su empleador, que evidencian esa relación social, que hacen que se le genere a favor de ese tipo de personas un mayor espectro de protección, como lo son en los derechos de los trabajadores, ¿no? O a los derechos de los consumidores. Finalmente, con relación a este proceso de especificación encontramos por su contenido. Y aquí estamos hablando un poco del tema de la moralidad crítica que hablamos en los primeros minutos, ¿recuerdan? Que es simplemente que llegue a concretizarse un derecho que implique el beneficio de toda una colectividad y que a la par, dicho sea de paso, no es cerrada. Entre ellos podríamos encontrar, por ejemplo,
al libre desarrollo de las sociedades, el tema del respeto del medio ambiente, el tema del derecho a la paz, ¿no? De las ciudades, de los gobiernos, de los estados, que reclaman como tal. Donde obviamente trasciende el tema de lo personalísimo para llegar a abarcar una determinada comunidad. Hasta ahí podremos decir nosotros que es la base de cómo podemos llegar a comprender, o en todo caso, de una u otra manera, equipararlo, porque también está inmerso en ello, la clasificación de los derechos fundamentales, pero es importante llegarlo a conocer. Un segundo punto que me toca hablar con relación a la clasificación de los derechos fundamentales, la encontraríamos en esta suerte de las ya conocidas generaciones, ¿no? La generación de los derechos fundamentales. Las generaciones entendidas quizás no tanto en la prelación de su contenido, no, porque ambos evidencian un igualitario valor moral digno de ser respetado y digno de ser garantizado, sino en la suerte de la positivización que haya podido llegar a tener dicho derecho fundamental. Por eso es que se llamaría, llanamente, por generaciones, la manera en que cómo se ha llegado a positivizar. Y a la par también, de pasadita, llegaremos a determinar cuáles son los valores o esta filosofía, esta ideología que va detrás de este derecho fundamental. Definitivamente, cuando hablamos de estos derechos fundamentales, es innegable llegar a tocar el tema de la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano en la famosa Revolución Francesa de 1879, paréntesis, sin dejar de lado algunos otros aspectos que en su momento meritaron una suerte de observancia de la lucha de un grupo de personas por el reconocimiento de sus derechos. Dentro de uno de ellos, más clarísimo, que se llevó en la clase de habeas corpus, que no sé si han estado, pero fue con relación al tema de la Constitución que se dio en 1215, si mal no recuerdo, y que fue a favor de un grupo de burgueses y que le quitaron esa cuota de poder de la monarquía del llamado rey Juan sin tierra, ¿no? Cierro el paréntesis con ello, pero lo trascendental es con relación a la declaración del hombre, de declaraciones de los derechos del hombre y del ciudadano, ¿no? De 1789. Surge aquí, pues, las famosas generaciones de los derechos fundamentales. La primera generación, como ya lo sabemos, con relación a los derechos individuales, personalísimos, que afectan mi integridad como tal, los civiles que me llegan a generar interrelación con las personas, llámese libertad de culto, libertad, el derecho de libertad de contratación, de poder de asociarme, y los derechos políticos. Aquí hago un paréntesis porque para el profesor Pérez Barba implicaría o ejemplificaría que existe una suerte de primera generación con relación a los derechos individuales civiles, segunda generación con los derechos políticos y así. Yo particularmente y otro grupo también en la doctrina consideran, así como el profesor García Manrique, que esta primera generación de los derechos fundamentales estaría encaminado con individuales, civiles y políticos. Se encontraría así reflejado los primeros individuales civiles con el valor de la libertad, ¿no? El hecho de poder ejemplificar el libre desarrollo de la personalidad. Y a su vez, los civiles con esta suerte de democracia, ¿no? De derechos democráticos, de esta forma de poder participar en dentro de las decisiones que se puedan tomar en una misma sociedad. La segunda generación de los derechos fundamentales, o los derechos de segunda generación, lo encontraríamos en los llamados derechos económicos, sociales y culturales. Una primera bosquejo lo encontraríamos así como tal, ejemplificados, en la Constitución Francesa de 1848, así como también de manera mucho más detallada en la Constitución de 1789, haciéndose expresa alusión a los derechos de educación, asistencia, de trabajo, sin dejar de lado que el tema del valor que encontraría prima facie, y coloco con signos de admiración, entre comillas, al valor igualdad. Y es que, si es que tuviésemos que hablar de
de derechos sociales abarcaría un gran concepto o una gran parte de la exposición. Solo decirles que los derechos sociales finalmente llegarán a través de ello que un grupo determinado de personas puedan llegar a efectivizar, a concretizar, no solo este famoso plan de vida que llevan así encaminados, sino simplemente lleguen a poder concretar el ejercicio efectivo de estos llamados derechos civiles y políticos también. Es una suerte de puente que tiende lazos por parte del Estado con relación a ellos, a fin que ese grupo de personas que no se encuentra en la capacidad de poder satisfacerse por sí mismos, lleguen a concretizarlo porque también forman parte de la sociedad. ¿Y qué es lo que determina a ellos finalmente? Que ese grupo ostenten también una igualdad de oportunidades que cualquiera de nosotros. Como por ejemplo, que a nadie le es esquivo el tema de la desgracia que está pasando, me parece hasta el día de hoy, en San Juan del Lurigancho con relación al tema de la falta de agua, ¿no? El tema de saneamiento, de agua potable, por los clavos de Cristo. ¿Cómo se puede llegar a concebir que en pleno siglo XXI hayan pasado tantos días dentro de una de las sociedades, o en todo caso dentro de uno de los ámbitos territoriales que albergan una mayor cantidad de gente dentro de una capital de un país que se hace llamar o que se hace denominar como un Estado constitucional, democrático y social en derecho, llega a evidenciar estas graves falencias que ejemplifiquen un desmedro en su capacidad de ejercicio de estos demás derechos civiles o políticos, ¿no? En esto tan importante, que obviamente otros no tienen esa penuria o simplemente no tienen ese padecimiento, como lo pueden ser quizás algunos de los que nos están escuchando ahora y que los cuales me incluyo. Y que se debe remediar, claro. De ahí el tema de la igualdad de oportunidades, pero esto data de largo, sin dejar de lado el tema que mencioné en la clase pasada con el magnífico análisis que hizo la profesora Silvina Ribota, haciendo alusión a Sen, a Cohen y a Van Pari, ¿no? Indicándose esta suerte de esclavos, porque existen todavía personas que son, o somos, no lo sé, esclavos de nuestras propias necesidades básicas. Unos derechos de tercera generación que se encontrarían más desarrollados o imbricados, como ya hemos podido ver, al menos en el proceso de especificación, ven que encuentran una suerte de relación intrínseca, con relación a los derechos del medio ambiente, paz, identidad, cooperación, desarrollo, no es propiamente al individuo, sino a esta colectividad a través de este valor de la solidaridad. Existe esta ayuda. Hay también en la doctrina una suerte de derechos de cuarta generación, que esto está cuestionado, pero lo he querido colocar nomás a ver si es que se animan a conversar o simplemente a cuestionarme o a cuestionar en general esta posición, en las cuales surgirían de cara a estos nuevos avances tecnológicos que hacen que muchas veces el libre desarrollo de la personalidad de ser humano se vea imbricado a la satisfacción de este requisito o de esta suerte de nuevo avance que se genera dentro de la sociedad. La posibilidad que tengo yo de poder, por ejemplo, tener acceso a los medios de comunicación a través de los espectros, a través del espectro electromagnético, ¿no? A través del hecho de que las bandas de radio, de televisión, puedan ser de libre acceso para cualquiera de las personas. E incluso, con mayor razón, cuando se esté hablando de Internet.
Y de ahí surge el tema de la protección de los datos, del derecho del acceso a la información y muchas cosas, ¿no? Por eso que, como repetí en la clase pasada, no me es asombroso que muy probable se genere una suerte de posibilización con relación del derecho del acceso a Internet, porque viabiliza otros derechos, como ya ha sido indicado, coadyuvan, como señala ahí en la diapositiva, con relación a la condición de vida. En cuanto a unas precisiones de los derechos de primera y segunda generación, ¿qué nosotros podemos decir? En principio, y con relación a la clase pasada, ven por eso que les dije que generaba una suerte de relación, una continuidad, digamos, en que las dimensiones subjetivas, la dimensión subjetiva de los derechos fundamentales, evidenciarían una suerte de dimensión garantizadora, protectora, promocional y prestacional. Ojo con esto, garantizadora, protectora, que usualmente era así de ejemplificado con relación a los derechos individuales, a los derechos civiles, porque se indicaba que estos derechos no podrían ser recortados, sino más bien tendrían que ser garantizados en cuanto a su libre ejercicio. No me los toques, déjamelos ahí, más bien protégemelos. Garantía de no intervención. Los políticos, con relación a la participación efectiva de las personas en la toma de las decisiones en una determinada sociedad, a fin que estas personas puedan participar activamente en la vida política de la nación. Y los famosos derechos prestacionales, los derechos económicos, sociales y culturales, en donde necesariamente se dé la labor positiva por parte del Estado, acciones positivas de meterse su mano en el bolsillo derecho, otra sobre la mesa, y llegar a concretizar algunos de los aspectos que requieran una determinada sociedad o un grupo de las personas dentro de la sociedad a fin de poder llegar a concretizar sus metas, anhelos, y no estoy hablando de deseos, sino simplemente estoy hablando de algo más básico, como la satisfacción de sus necesidades más esenciales que den cabida finalmente a su libre desarrollo de la personalidad. Y que muchas veces se es considerado como labores o actos prestacionales, ¿no? Comedores populares, bonos que se están dando, el tema de realización de colegios, de hospitales, de postas. Pero, acá hay un gran problema. Que estos valores, queridas doctoras, doctores, no son valores disociados del uno del otro, en absoluto. Ambos se configuran como un solo, como un todo armónico entre ellos. No es que las dimensiones prestacionales solamente sean a favor de los derechos sociales, las dimensiones abstencionistas sean con relación a las dimensiones, a los derechos civiles, a los derechos individuales, y las participativas a los derechos políticos. No es así. Ambos tienen de todo un poco. Es cierto que algunos tendrán un poco más que el otro. Es cierto que muchas veces los derechos de primera generación evidenciarán más que todo una labor abstencionista, pero no por ello también no existirá una labor prestacional. No por ello el Estado no generará acciones positivas, y que lo resumiría de manera magnífica como lo señala la profesora Patricia Cuenca. Y es que el Estado tiene la obligación de eliminar cualquier traba que existe en el camino, sea cual sea el derecho fundamental, a fin de poder lograr su efectivo ejercicio, ya sea si es que realizo algo o ya sea si es que no intervengo arbitrariamente y me abstengo. Valores exclusivos y excluyentes, por supuesto que no. García Manrique, en su libro Una defensa de los derechos sociales, titulado de manera muy magnífica La libertad de todos, determinaba que al final todos los derechos fundamentales, pero todos los derechos fundamentales tienen como único valor preponderante el hecho que la persona llegue a ostentar
su verdadera libertad individual. Para los que me siguieron en el curso del seminario de Habeas Corpus, me entenderán de manera más precisa. Su libertad individual, que no es en pocas cosas la concretización de su proyecto de vida, de la finalidad que nosotros tenemos. ¿Por qué venimos al mundo? Para concretar nuestros sueños, nuestras metas, nuestros ideales. De eso se trata la vida, señores. De querer hacer lo que uno quiere. A la determinación del salario bruto universal, el salario mínimo vital y entre otros, ¿no? Se dejan de lado, pues, estas absurdas conjeturas en que unos serían derechos baratos y derechos caros. Todos los derechos cuestan, señores, todos. Unos más, otros menos, pero en todos se llegan a determinar prestaciones de índole económico. Y aquí es cuando el profesor Anzoátegui, y no le falta razón, y apena mucho decirlo, tiene razón, ¿no? Obviamente él tiene razón, pero apena decir en que muchas veces estos derechos económicos, sociales y culturales sean derechos fundamentales, porque sí se consideran fundamentales en la lógica incluso de Prieto y de muchos otros, de Prieto Sanchís, en que sean derechos fundamentales debilitados. ¿Y por qué lo son? Porque son menos resistentes, como lo hablamos en la clase pasada, ¿no? No tienen esas garantías necesarias que deben de tener frente a cualquier otro derecho que igualmente es fundamental. Otro tipo de clasificación lo encontramos en los derechos individuales, civiles, políticos, pluriindividuales, que vendrían a ser los derechos económicos, sociales y culturales, y los transindividuales, como los derechos de medio ambiente, los derechos de la comunidad, derechos de paz, son otro tipo de clasificación. Otro último tipo de clasificación con el mismo profesor Peces Barba lo encontraríamos de cara a la consecución de su objetivo, de los valores que se encontrarían imbricados, los derechos fundamentales. Ya no se habla de primera, segunda, tercera, cuarta generación, ni nada de eso. Simplemente se hablan con relación a los políticos, derechos económicos, sociales y culturales, derechos de seguridad, las famosas garantías que determinarán la efectiva realización de un derecho, la efectiva protección de un derecho, los derechos de sociedad, de comunicación, de participación, llamémosle los derechos civiles, de manera asemejando el tema, ¿no? Finalmente, para determinar con la forma en que ellos deban de ejercitarse y a la par los tipos de relaciones jurídicas que ellos puedan tener. El famoso mandatos deónticos, ¿no? Identificación de la titularidad de la persona, del derecho, soy titular del derecho, la otra es obligado y el contenido. Yo tengo derecho de recibir de X un determinado acto, una determinada acción. El teorema de Hoffel, en lo que son las dimensiones subjetivas. Segundo punto, los límites. ¿Se me escucha? Reader. Sí, doctor. Se Parece me que fue la tuvo un señal, creo, problema. ¿no? Sí, sí. ¿En qué momento se me fue la señal? Recién, doctor. Ahorita. Sí. Ok, entonces entiendo que no hemos perdido mucho. A ver, continuemos entonces, continuemos. Como les iba diciendo, en cuanto a este segundo punto de los límites y las limitaciones de los derechos fundamentales, ya, muchas gracias, Marta.
Cuando hablaba con relación a los límites y limitaciones de los derechos fundamentales, por favor, quiero que pongan mucha atención. No se distraigan. Ya hemos entendido un poco el tema básico de la evolución de los derechos fundamentales, la clasificación de los derechos fundamentales. Este punto es vital de conocimiento y puede ser confuso, ¿sí? Así que les pido su máxima concentración porque en honor a la verdad, al primer pestañeo se pierden. Y si es así, les ruego que me digan, repita, profesor, que yo gustoso lo voy a hacer. Para poder comprenderlo un poco mejor, le he dividido en dos aspectos. Un primer aspecto que aborda de manera mucho más sencilla y más fácil, a modo coquito, el tema de los límites, y otro no complejo, sino digamos de una manera más idónea en cómo se debe de llegar a concebir la limitación, los límites de los derechos fundamentales. Entonces, entendido ello, comenzamos. Los derechos fundamentales, en principio, los derechos fundamentales sirven como barreras que llegan a limitar el uso del poder, ya sea que sean barreras provenientes de... no está presentando. Javier, ¿algún problema? Perdón. ¿No se está presentando el PPT? Ay, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Es bueno que así me digan, muchachos, porque si no seguía hablando y usted también se perdía. Te agradezco, Melissa, Marta. Ahora sí, me imagino, ¿no? ¿Sí? Ah, perfecto. Vale, vale, perfecto, ya. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de los límites y las limitaciones, decimos que los derechos fundamentales evidencian como una suerte de limitación al ejercicio del poder. Nos sirve a nosotros, los participantes, como un escudo que nos protege frente a unas injerencias arbitrarias. Por eso que ahí puse este escudito. Nos limitan el ejercicio arbitrario del poder, ya sea del poder público o del poder privado. Ahora, ¿eso implica que los derechos fundamentales sean absolutos? No, por supuesto que no. Hay algunas excepciones, como en su momento lo mencioné con el profesor Christian Stark, inclusive desde el Tribunal Federal Alemán, indicándose que incluso la dignidad pudiese ser limitada en la medida que esté en contrapeso con el derecho de la dignidad de otra persona, que incluso es cuestionado, y de manera mucho más coloquial y mucho más sencilla, haciendo alusión al profesor Samuel Abad, en la que serían los considerados como absolutos el derecho a la no tortura y el derecho a la no esclavitud. Entendido ello, los derechos fundamentales no son absolutos, salvo esta pequeñez que acabo de mencionar, pero a la par, podemos también nosotros mencionar que los derechos fundamentales aceptan límites. Por supuesto que sí. De hecho, queridos amigos y amigas, todos los días nos limitan los derechos fundamentales. Lo que pasa es que muchas veces no nos damos cuenta. Y no significa per se que sean arbitrarios, pero es la manera como se desenvuelve dentro de un determinado... cómo nos desenvolvemos dentro de una determinada sociedad. Los derechos fundamentales aceptan límites, claro, permiten restricciones como tales. En palabras de Ignacio de Otto, vendría a ser como una suerte de la reducción de ese contenido del derecho. Vamos a reducir a efectos que se quede nomás un contenido y donde lo que está fuera ya no formaría, entre paréntesis, parte de esta suerte de garantía o de protección constitucional de aquel derecho. Después vamos a llegar a verlo con mayor tranquilidad, con mayor precisión. Pero no se pierdan de esto, por favor. ¿Y por qué se genera la suerte de limitación? ¿Por qué se genera la suerte de restricción? Simple, porque se requiere que exista una relación armoniosa con los demás derechos. Definitivamente, si no, si los derechos fueran ilimitados sería un caos. Porque finalmente uno quisiese estar sobre el otro y sobre el otro y sobre el otro, y debemos de recordar siempre que todo es un todo armónico como tal. Prueba de ello es, por ejemplo, el derecho a la libertad personal. Si cometes ilícitos penales, es muy probable que te quiten tu libertad personal, te vayas a la cárcel.
El tema de la libertad de expresión. Si profero insultos, detrimentos a otra persona, es probable, no es probable, es muy seguro que le dañe en su derecho al honor y yo sea castigado. El tema de la libertad de tránsito, por ejemplo. El hecho de que salga con mi coche a la universidad o a mi centro de trabajo y vea que la avenida Javier Prado esté cerrada. No voy a decir, se me vulneró mi derecho de la libertad de tránsito. Caray, acción de habeas corpus, acción de amparo, o como lo vean. No, porque de seguro me puedo ir por la avenida Canadá y no pasa nada. El derecho al trabajo. Caray, voy a sacar mi carretilla y la voy a parar justo en la esquina. Es más, ya veo algunas cositas por acá. Acá vengo mi cacao, mi miel de abeja, unos cuantos panes. Me voy a poner a hacer unos cuantos sándwiches y los voy a meter en la noche. Que en sí, el derecho al trabajo, como tal, guarda, y de la cual guardo muchísima consideración, un aspecto como satisfactor de las necesidades básicas, pero tampoco significa que puede ser ejercido de manera abierta, de una manera tan libre e ilimitada. De ahí pues que se deba llegar a considerar que existen límites, como por ejemplo el tema de la formalidad, ¿no? Si no, imagínense que en todo lado llegue a haber una suerte de ejercicio del trabajo de manera, digamos, informal en absoluto. Es un tema muy álgido en consideración a varios puntos que debamos de tocar y que me atrevo a decirlo, claro está. Si no me vacuno, ¿se me puede vulnerar mis derechos? Si no me vacuno, ¿se me puede vulnerar mis derechos fundamentales? Al parecer, eso pretende hacerme el gobierno. No creo que te entendí bien la pregunta, Julio. Si tú no te vacunas y el gobierno te castiga por no haberlo hecho, ¿se vulnera tus derechos fundamentales? ¿A eso te refieres? A ver, explícamelo un poquito mejor la pregunta, por favor. Escríbenla, por favor. Mientras que seguimos conversando. Por ende, este tipo de cosas, el derecho a la propiedad, por ejemplo, que yo pueda hacer un ruido en mi departamento y no le deja vivir tranquilo al vecino, ¿no? No puedo llegar a ponerme uno encima del otro, generar una suerte de protección armoniosa en todos los derechos fundamentales. Y es ahí cuando ese exceso de participación, ese exceso del ejercicio de ese derecho, que en realidad es simplemente arbitrariedad, implica que el poder, en este caso del Estado, venga y me diga, oye, ¿sabes qué? Eso no está bien, y se limite de manera efectiva. Los derechos es que el gobierno, muy bien, claro, Gildevina, no son absolutos. Es que el gobierno trata de salvaguardar un bien mayor. Es que el gobierno trata de salvaguardar un bien mayor, que es el derecho a la salud. Excelente. Y tuvo yo un debate con unos colegas, unos amigos, y con algunos profesores también aquí del diplomado, de manera muy rápida, ¿ya? Pero la respuesta, señores, Julio, la tenemos en lo desarrollado en la clase pasada. Cuando yo tengo el derecho, las prerrogativas, las facultades que me otorga a mí el ordenamiento jurídico a través del ejercicio de estos derechos subjetivos, de estas posiciones, de estas de posiciones subjetivas, jurídicas, en palabras de Alexi, que yo pueda realizar. Pero aquellas, y el hecho que, por ejemplo, a mí no me... por ejemplo, a mí me permitiese, si quiero, vender mi departamento a un sol, no sé, regalar todo lo que yo quisiese de mis pertenencias, o simplemente dedicar mi vida a hacer lo que más me gusta, no implica pueda llegar a trastocar otros valores, otros derechos, otros principios relevantes para la Constitución. Y en este caso, como ya hemos hablado del todo armónico, ¿recuerdan? Acá, por acá hemos creo que hablado, una relación armoniosa requiere que el efectivo ejercicio de ese derecho implique también el respeto de los otros derechos fundamentales
las otras personas. Y en este caso, como muy bien lo señalas, el tema del derecho a la salud. Porque si yo me llego a, porque obviamente no voy a generar esos anticuerpos necesarios, no es que yo solamente me genere un detrimento, sino es muy probable que lo genere hacia los demás, ¿no? Es muy probable de ello. Muy bien. El derecho de uno termina donde comienza el otro. Está muy bien. Eso es lo que sí hemos llegado a aprender y lo que nunca, digamos, llegar a olvidar. Se protegen otros derechos ahora. Cuando nosotros hablamos de esta suerte de límites explícitos, de estos límites de los derechos fundamentales, estamos hablando que existen a la consecución de otros fines constitucionales. Una clasificación muy sencilla, que vendrían a ser los límites explícitos y los límites implícitos, que en su momento escuché al profesor Sáenz Dávalos. ¿Qué significase los límites explícitos? Que, por ejemplo, provengan del ordenamiento jurídico como tal. Están en el ordenamiento, explícito como tal, están ahí, los puedo ver, indicados en la misma Constitución, por ejemplo, en una de las vertientes. Cuando yo hablo del derecho a la propiedad, a renglón seguido la Constitución me dice, ojo, puede haber expropiación. El derecho a la libertad personal, tú puedes ir y hacer lo que tú quieras. Nadie te puede detener, tienes seguridad, pero ojo, en la medida que no cometas un delito en flagrante delito, que no metas una acción en flagrante delito, un acto ilícito en flagrante delito, o no haya un auto o una resolución motivada por un juez que determine tu arresto, ¿no? O el hecho de que yo desee acceder a la información pública, siempre y cuando no vulnere el derecho a la intimidad de otras personas. Limitaciones, restricciones que están en la misma Constitución. Son dentro de estos límites explícitos que están como tal. Los veo. Son fáciles. O a través de leyes, en un segundo punto, que hagan un desarrollo constitucional en las cuales la ley, o en este caso el derecho fundamental, les haya permitido o les haya dado esa facultad de poder llegar a establecer límites como tales. En la medida que obviamente sean límites razonables y proporcionales. Acá hay un punto que quiero que me lleguen a comprender bien con relación a la interpretación de los derechos fundamentales. Yo ya sé que han visto el tema de la interpretación. No es mi intención llegar a repetiros, pero sí me interesa unos cuantos postulados básicos. Y es que cuando ustedes vean que existe una determinada disposición constitucional o una disposición legal que restrinja un derecho fundamental, la aplicación de esa restricción, valga la redundancia, debe ser restrictivamente. Para hacerlo más claro, aquellas disposiciones constitucionales que albergan derechos fundamentales deben ser siempre interpretadas de manera expansiva en la medida que generen una mejor protección y eficacia del derecho fundamental. No se pierdan, ¿eh? Mientras que aquellas disposiciones constitucionales o disposiciones legales que desarrollen un aspecto constitucional determinen cuáles son las restricciones del ejercicio de un derecho fundamental, en términos muy sencillos, deben ser aplicados mecánica y literalmente. No le agregues, señor, ni una coma más. Aplícamelos tal cual. Y es porque muchas veces ese tipo de interpretaciones genera una suerte de vis expansiva a través de una analogía indebida, el cual está proscrita según el artículo 4 del título preliminar del Código Civil, dicho sea de paso, y que ahí se encuentra recogido en el Tribunal Constitucional, en esa sentencia, 4084-2009, Fundamento Jurídico 5, ¿no? Y en un segundo punto, toda restricción a los derechos fundamentales, y este es sumamente importante, toda restricción de los derechos fundamentales debe ser por una ley o por una norma con rango de ley. No hay más. Si hay una norma que sea infralegal y que restringe un derecho fundamental, es inconstitucional. Profesor, ¿puede repetir esto último, por favor? Ya, Javier, entiendo, lo repito, no hay ningún problema. Gracias por tu apreciación. Cuando ustedes, a ver,
Ustedes ya saben el tema de la interpretación de los derechos fundamentales. Yo no voy a volver a repetirlos. Pueden ver la sentencia de Lisiana Puelle, por ejemplo. ¿Ya? El tema de los principios de concordancia de práctica, corrección funcional, el tema del principio de unidad de la Constitución, función integradora, principio de pro homine, pro libertad y pro actione, eso que ya lo han visto con algún otro compañero. No lo quiero repetir más. Y los métodos de interpretación clásica, ¿no? Que ya tenemos literalidad, el tema de la sistema historicista, sistemática, no vienen al cuento ahorita. Lo que sí vienen al cuento es con relación al estudio de los límites. Y aquí viene el punto a aclarar. Cuando ustedes vean que existe una disposición constitucional o una disposición legal que establece restricciones, limitaciones al ejercicio de un derecho fundamental, yo las tengo que aplicar de manera literal y mecánica. No les tengo que agregar ni una coma. Por ejemplo, ya para que me entiendan un poquito. Supongamos que existe una disposición fundamental que dice todos los ciudadanos limeños se encuentran prohibidos de ir o de viajar a Arequipa. Se entenderá que todos los ciudadanos limeños se encuentran prohibidos de viajar a Arequipa. Pero eso no implica que yo haga una interpretación extensiva y diga, no, como me ha dicho Arequipa, entiende que es del tramo de Lima a Arequipa, que pasa por Moquegua, que pasa por Ica, que pasa por Nazca. Entonces, esos también no los debo tomar en consideración y entiendo yo que me encuentro prohibido de ir por esos lugares también. No. Es exactamente como te lo he dicho. No debes de añadirle ni una coma más. Y cuando se trata de disposiciones que albergan derechos fundamentales, es meritorio esta visa expansiva y tratar de dotarles de mayor contenido, porque siempre será insuficiente en la medida que logre una efectiva concretización de los derechos fundamentales. Un segundo punto, como lo he señalado ahí, que toda restricción de los derechos fundamentales, toda limitación, además de que sea explícito a través de la misma Constitución, tiene que ser hecho por rango legal, por una norma con rango de ley. Y ahí está la jurisprudencia del Tribunal Constitucional del 2013 de una acción de inconstitucionalidad. Los límites implícitos, por otro lado, porque ya hemos visto explícitos e implícitos, no están en el ordenamiento jurídico como tal, consagrados, plasmados, escritos, sino son producto de la interpretación. Y aquí es cuando Conrad Hess, que es fundamental, es importante, ojo con este dato, es importante, cuando Conrad Hess en su libro Escritos Políticos, señala que el límite de esa suerte de interpretación en principio será que no quebrantes el orden constitucional, que no trates de superponerte como un constituyente y que simplemente no llegues a desnaturalizar el contenido de ese derecho constitucional. En resumen, para que me entiendan muy facilito, no vayas en contra del tenor literal de ese derecho constitucional. ¿Sí? Casos emblemáticos. En la sentencia 485-2004, amparo contra amparo, que llegó a determinar ello, se determinó, y algo muy rápido, se llegó a determinar también que procedería el recurso de agravio constitucional frente a sentencias estimatorias de segunda instancia, pero que en realidad, digamos, en realidad generaría una suerte de la práctica como un acto desestimatorio. Digamos. O sea, cuando yo me voy vía RAC al Tribunal Constitucional, es porque yo como demandante he obtenido una sentencia desestimatoria. O sea, no hay más que dar. Desestimatoria. No me dio razón ni el juzgado ni la sala del Poder Judicial. Me voy al TC para ver mi última chance. Y el Tribunal Constitucional dijo, es posible que tú encuentres una sentencia estimatoria en segunda instancia, con lo cual caput, se acabó el proceso constitucional y no tenga chance el demandado de ir al TC. Y el Tribunal Constitucional en esta sentencia lo habilitó el RAC, haciendo una suerte de interpretación extensiva, cosa que expresamente la Constitución no lo dice. Paréntesis. Ahora, mediante procesos de habeas corpus, se han abierto unas cuantas excepciones que son curiosas de ver y que lo señalé en el proceso de habeas corpus. En un segundo punto,
Visto ello, salió el caso Provías Nacional y tumbó ese precedente. Lo tumbó porque vino otra conformación de otro colegiado. El otro, el caso Salazar y Arlequé, que ahí lo estoy colocando. Aplicación del control difuso administrativo. El control difuso no solamente le corresponde a los jueces, sino también a la gente de la administración. Y esa fue una interpretación que se realizó en mérito al debido proceso, también que se debe hacer observancia por parte de los colegiados. Hubo una apreciación incluso del presidente Salazar y Arlequé, para que los colegiados también puedan hacer control difuso. Pero al final la nueva conformación del TCET se lo tumbó, porque iba en contra definitivamente con el tema de la esencia misma que se decanta en el artículo 138 de la Constitución Política, en la cual el control difuso lo ejerce los organismos jurisdiccionales, punto. No hay nada más que yo pueda interpretar adicionalmente a ello, ya no hay, no se puede. Cual dicho sea de paso, nosotros llegamos a defenderlo en el caso Consorcio Requena, que fue nuestro patrocinado en el estudio. Ahora, esta es la clasificación que me importa mucho. Quizás le robe unos cuantos minutitos no al ponente anterior, al siguiente obviamente que no, pero sí a las últimas diapositivas que tengo con la conciencia tranquila que en su momento lo llegaron a ver con una anterior colega. Esta es la otra clasificación que les estoy hablando en cuanto a los límites y las limitaciones, que a mi parecer es mucho más debida. No solo por lo compleja, sino porque es mucho más pertinente y más fácil de entender, que, ojo, les pido puedan tener mucha concentración en ello. La clasificación entonces es de la siguiente manera. Existen dos tipos de límite. Ojo con esto, dos. Límites externos y límites internos. De la palabra me es fácil. Si estoy hablando de derechos fundamentales, entiendo yo que el límite no viene del mismo derecho fundamental, sino viene de afuera. Esos límites externos son los límites que han sido creados por el poder público, habilitados por la Constitución, claro está, pero el poder, el Estado, las normas con rango de ley lo han creado, han establecido una limitación a los derechos fundamentales, límites externos. Mientras que los límites internos, que encontrarán su símil con las famosas delimitaciones, como lo señalase el profesor Francisco Bastida, en su libro de Teoría General de los Derechos Fundamentales en la Constitución Española de 1978, determinaría que existen dos tipos de límites internos. Entiéndase de limitaciones, ¿ya? Límites positivos y límites lógicos o límites inmanentes. No es difícil, no es difícil. El primero, ojo que estos abarcan lo que son los límites internos o delimitaciones. Dentro de estos están los límites positivos. ¿Y qué significa por límites positivos? Cuando la misma limitación del derecho fundamental está en la Constitución, tal cual. La misma Constitución dice, ya hemos señalado ejemplos atrás de cómo es que se encontraría limitado, ¿no? Los supuestos del derecho al trabajo, el derecho a la propiedad y todos esos. El segundo vendría a ser los límites inmanentes, los límites lógicos, que derivan de una suerte de interpretación, que derivan de una suerte de coexistencia armoniosa con otros derechos fundamentales. ¿Sí? Entonces, por el primero, cuando hablamos de limitaciones, se entiende limitaciones externas, es dada por una ley. Límites, en términos muy coloquiales, cuando yo diga límites, me referiría a límites externos. Y cuando yo diga límites internos, me referiría a delimitaciones. Ojo, no se pierdan con esto. Vuelvan a leer la diapositiva, se los pido de favor, para que refuercen este concepto, porque es muy importante, para que puedan comprender aún mayor el tema de la clasificación, en todo caso los límites de los derechos fundamentales, de cara con el ejercicio en la praxis de una acción de garantía constitucional. Cierro paréntesis. Delimitación
básicamente con el tema de actos de interpretación. Cuando se determinan mandatos deónticos, ¿no? Posiciones fundamentales, normas fundamentales. Pero acá hay un key importante, y es que yo no puedo llegar a limitar externamente, imponer un límite externo, si es que previamente no haya podido interpretar ese derecho, pues, ni loco que estuviese. ¿Cómo me voy a ir de frente con un hacha, con una espada, a la yugular del derecho, si previamente no sé por dónde me tengo que ir? Entonces, el límite externo lo que me dirá es, en principio, qué es lo que no abarca el derecho, en principio. El límite externo, lo que me dice la ley, lo que me dice el legislador, qué es lo que no abarca el derecho, y los límites, las delimitaciones o los límites internos, lo que me van a decir es qué es lo que sí abarca el derecho y también per se lo que no abarca. ¿Qué es lo que se encuentra garantizado y qué es lo que no se encuentra garantizado? Súper importante este punto. Tomen en cuenta, diapositiva 22, que es un regalo mío para ustedes. Cuando lleguen a determinar el control de los límites, de los límites externos, la constitucionalidad o no de los límites externos. En principio, hace alusión, o siempre hacemos alusión al principio de proporcionalidad, pero muchas veces no llegamos a realizarlo de manera adecuada, el estudio del principio de proporcionalidad, el cual, paréntesis, no solamente se decanta por idoneidad, necesidad y ponderación o proporcionalidad en sentido estricto, o sea, eso lleva muchas otras cosas atrás, ¿ah? Muchas, que me imagino que en su momento lo han estudiado. Pero aplicamos aquí. ¿Cómo yo determino que un límite externo es o no constitucional? En principio, al análisis de su formalidad. ¿Esa ley fue bien dada? ¿Fue mal dada? ¿Fueron sus titulares los que correspondían darlos o no? ¿Hubo una correcta delegación de facultades en ser el caso? ¿Quién es el titular? ¿Se hizo bien el procedimiento? ¿Tiene rango de ley o no tiene rango de ley? Si no tiene rango de ley, afuera. Me hace recordar mucho cuando se dio la famosa acción de inconstitucionalidad que incoamos en el estudio en el que trabajé con relación a los límites de pesca. Del decreto legislativo 11, me olvidé del decreto legislativo 1120, creo, límites a las cuotas pesqueras era. Nos contrataron los armadores pesqueros y eran con relación a las cuotas que establecían a la pesca de anchoveta, ¿ya? Acá lo importante no es el caso, sino importante lo que fue la petición que le hicimos al profesor Francisco Eguiguren, ¿no? Y en la que, de hachazo, hablando muy criollamente, determinaba que la norma era inconstitucional. Porque incluso para él, la limitación de un derecho fundamental debiese ser a través de una norma dada por el Parlamento y única y exclusivamente por el Parlamento. Y ni siquiera bajo el ámbito de facultades delegadas, ni qué decir de ordenanzas. O sea, y las razones las tenían como tal. O sea, sí habían razones que el tiempo me es muy tirano para poder discutirlas, pero sí había, y es algo que quizás en algún momento ustedes pueden llegar a pelear. El principio de taxatividad, otro punto a efecto de determinar o no la constitucionalidad de un límite externo, de una imposición en contra de mi derecho. Y esto es algo que siempre veo y que siempre me enerva la sangre. Cuando se imponga un límite al ejercicio de tu derecho fundamental, por el amor de Dios, no lo hagas ambiguo, no lo hagas vago, no lo hagas que sea tan gaseoso a efecto que no llegues a comprender realmente en qué va o en qué no va tu actuación, si es que tu conducta se encuentra no limitada. Tienes que hacer lo más preciso posible, detalloso, si es el caso. De ahí que se haga alusión al principio de taxatividad, que seguro muchos de mis amigas y amigos penalistas lo deben de conocer hasta el cansancio. Por ejemplo, haciendo una relación muy breve, si es que, un ejemplo mucho más fácil, dentro de una organización de trabajo, ¿no? Reglamento de trabajo, ¿no? Me diga el reglamento de trabajo. Será despedido aquella persona que se porte mal con su compañero. O ejemplificará una causa grave que se comporte mal. O que vaya en contra de las buenas costumbres de la empresa. Por Dios,
¿Qué significa comportarse mal con un compañero? Que es pegarle, insultarle, generarle diatribas, ponerle chaplines, no sé. ¿Qué es comportarse mal? Quitarle su manzana, no prestarle la portátil. ¿Me entienden? ¿Saben por dónde voy? Eso, a efecto de determinar o no la constitucionalidad. A su vez, los derechos fundamentales deberán evidenciar una finalidad. Si tú me limitas mi derecho fundamental, no es gratis. Tiene que tener como corolario la protección de otro derecho fundamental. Tiene que tener como corolario también la protección de una finalidad constitucional. Y si mi limitación del ejercicio de mi derecho fundamental no evidencia la necesidad de protección de otro derecho fundamental o de otra finalidad constitucional, no va. Está vacío. Es por ello que es necesario que se genere una suerte de debida fundamentación del tema de la limitación. Asimismo, que cuando limites, por más que llegues a tener a la espalda un respaldo del contenido esencial, como a su vez un respaldo del contenido de un valor importante para la Constitución, de un valor muy relevante, no dañas pues su contenido esencial. Eso que hablamos en la clase pasada también, y en la clase de procesal constitucional, dicho sea de paso. Que a su vez estos límites generen en que sean racionales como razonables, entendiendo yo que sean lógicos como tal. No me vas a aplicar un límite, por ejemplo, ¿no? Que sea una... que se te impida a ti el ejercicio de tránsito por el hecho que no se permita o se trate de proteger el tema de la seguridad personal. Esto me hace recordar al caso que vi con relación al plan Zanahoria, en la que se limitaba el ejercicio del derecho al trabajo de las personas a una determinada hora, o en todo caso de los comensales, a ir a esos restaurantes a una determinada hora, porque pasadas esas horas, 12, 1 de la mañana, había muchos delincuentes porque las personas se mareaban y eran fácil de robar. Caray, no es lógico. O sea, no vas a atacar por ese lado el tema de la seguridad. No va. En todo caso, hacer alusión al principio de proporcionalidad. A ver, ¿alguna duda? Porque he visto que dice algo muy amplio. Ah, ok, claro, sí, ya entiendo lo que me dicen con relación al tema de la taxatividad. El control de los límites inmanentes, porque estamos hablando también de los controles de los límites externos y también de los límites inmanentes, que vendrían a ser el control de de estos límites lógicos. Y si me están siguiendo, no estoy hablando propiamente del control de las delimitaciones o de los límites internos per se, porque yo no puedo controlar así nomás una limitación que ya está dada por el mismo constituyente, porque ya está con el mismo constituyente, a menos claro que se trate de una ley de reforma constitucional, ¿no? Y que me haga alusión a la célebre frase de mi amigo Otto Bakov con relación a las normas constitucionales e inconstitucionales, y este tema de la protección de las cláusulas pétreas y ese tipo de cosas, ¿no? Pero delimitémonos mucho a lo que es el tema del control de los límites inmanentes, ¿no? Que estemos determinados a través de la interpretación. En el entendido de que la interpretación que yo voy a realizar va a tener hacia un todo armónico, el principio de unidad de la Constitución. Sin perjuicio claro está que se puede pedir una ley que interprete un derecho. Y el quid de asunto que ya hemos mencionado aquí es que toda interpretación que vayas a hacer, y que ya lo ejemplificó magníficamente Conrad Hesse, y que lo mencioné, no vayas pues contra la literalidad, por lo menos, de ese dispositivo constitucional. Wow. Agradecer por la excelencia y ponencia. Muchas gracias, Mari. Doctor, muchos doctores famosos en el mundo, como la doctora Chunga Brandolini, aconsejan no vacunarse porque no se han hecho estudios en la Universidad de Almería
que la vacuna tiene un 95% de grafenos, que es peligrosísimo para la salud, por la comercialización a la vacuna, que es el interés de otros estados y el Perú, con tantas otras corrupción a ojo de todos y que no han preocupado por la explicación de su composición, yo hubiera investigado todo esto, decido no vacunarme. No se estaría vulnerando el derecho fundamental a la vida. Gracias por la respuesta. Apasionante la respuesta que te podría dar, querida Mari. Y hemos hablado nosotros, y con relación a una pregunta de tu compañero Jaime, creo, José, no recuerdo bien, con relación a estas dimensiones subjetivas y objetivas de los derechos fundamentales, ¿no? Pues la opción y esta oponibilidad a la suerte de no afectación del contenido esencial, en todo caso, de esta dimensión objetiva de los derechos fundamentales, la ejercerías a través de que, en realidad, como argumento tuyo, a través de una acción de garantía, porque necesariamente tendría que ser así, dado que te van a imponer a ti un límite, como una restricción, como que imposible de ir al cine, imposible de ir al trabajo, imposible de ir al mercado, perdón, al Mercadona, imposible de ir al Carrefour, perdón, imposible de ir a Totus, a Sodimac, si es que no demuestras que estás vacunada. En el caso no te hubiese vacunado, pero entiendo que sí te has vacunado, claro está, generaría una suerte por parte tuya de una acción de garantía constitucional, en donde se ejemplificarían los argumentos, en donde dijeses, ok, no es que esté 100% acreditado y tengo cómo poder demostrar que en realidad no es que está generando una efectividad y en todo caso un favoritismo para la humanidad, sino por el contrario, está generando un detrimento. Pero eso se tendría que ver. Y los argumentos, claro que sí, los podrías tener. Ahora, con relación a los límites, al momento de la limitación, lo básico de todo, como dijese Prieto Sanchís, es que no alteres el contenido esencial. Y esto ya lo hemos visto en la clase pasada, recuerdan, porque se tiene que generar una suerte de equilibrio entre los derechos y las limitaciones. Es imposible sacrificar este contenido, imposible. Mientras que el contenido no esencial, sí podría estar un poco tocado. Ahora, acá hay un montón de cosas que se pueden llegar a ver. Con relación a los contenidos esenciales, en buena cuenta tendría a ser el aspecto medular, ¿no? Asemejándolo con la dimensión objetiva de un derecho fundamental. Aquello que no se debe tocar por nada en el mundo, por nada, sobre pretexto de poder desnaturalizar el derecho, dejarlo imposible de ejercitarlo como tal, porque recuerdan que en la clase pasada cuando dije que si se afecta el derecho de uno, se afecta el de los demás, cuando se llama el derecho fundamental, pues esto es. Mientras que el resto del contenido no esencial sí es factible, que forma parte, digamos, de este contenido constitucionalmente protegido en términos procesales, forma parte del derecho, pero que puede ser sujeto a restricciones en la medida, claro está, que exista otra finalidad u otro derecho que merezca también ser protegido. Correcto. Y es ahí donde surgen las famosas teorías, ¿no? Teorías de los derechos fundamentales, caray, que debemos llegar a comprenderlas. Las teorías relativas, la teoría absoluta. Y acá yo tengo unos encontronazos con mi maestro, el profesor Castillo Córdoba, con el profesor Martínez Pujalde, con Alexi, caray, con la teoría conflictivista de los derechos fundamentales y se hace un molondrón. Pero tratemos de ejemplificarlo de manera más clarita. Cuando yo hago alusión a la teoría relativa de los derechos fundamentales, ojo, que estoy hablando con relación al contenido esencial para determinar esto. ¿De dónde sale esto? ¿De dónde sale esto? De acá. Cuando yo estoy hablando, muchas veces, o cómo comprenderlo, de la teoría relativa de los derechos fundamentales con relación a su contenido esencial, esto es poder determinar de cara a cada medida que genere mi famoso principio de proporcionalidad que puede existir entre el derecho fundamental, entre el principio constitucional, entre estos valores constitucionalmente relevantes, en una suerte de conflicto, y una vez que yo llegar a medirlos, saco finalmente el contenido esencial y decir, esto es su contenido esencial de este derecho, esto no se puede tocar, y lo que tú estabas pretendiendo ejercer
Adicionalmente, eso es maleable. No afecta tu contenido esencial, solamente es tu contenido no esencial. ¿Me dejo entender? Rapidito. Después de esta teoría absoluta, de esta teoría relativa de los derechos fundamentales, esta suerte de conflicto, derecho A, derecho B, entre comillas, conflicto. El TC diga, o en todo caso, cuál es el contenido esencial de este derecho, del ganador. También lo determinará, y es muy posible, el perdedor, pero del perdedor determinará que lo que ha pretendido excederse en realidad no es su contenido esencial, sino forma parte de su contenido no esencial sujeto de restricciones, o en todo caso que este contenido no esencial. En resumen, el contenido esencial en esta teoría se delimita a través de caso por caso, a partir muchas veces del principio de proporcionalidad. La segunda es que el contenido esencial se establece previamente, limitaciones que ya hemos visto, para luego proceder a realizar una interpretación armónica. ¿Cómo se determina el contenido esencial de los derechos fundamentales? Que esto da para largo, caray. Pero según el Tribunal Constitucional Español, vendría a ser, y es que es lo más salomónico, desde el año 2002, desde el año 2000, perdón, sentencia 292, desde el momento que se genera la interpretación de dicho dispositivo constitucional de cara con los otros dispositivos constitucionales que formen parte del denominado bloque de constitucionalidad, y que a la par también hace alusión al criterio de convencionalidad para una correcta limitación. Y acá viene la pregunta, al final siempre el contenido esencial del derecho fundamental va a ser lo que diga el Tribunal Constitucional. En términos prácticos, por ser órgano de cierre, sí. Lastimosamente, pero eso no implica que los demás no puedan. Precisiones de los límites y delimitaciones. En principio, que el conflicto entre los derechos fundamentales no es tanto conflicto entre derechos fundamentales. No es que sea derecho A, derecho B, derecho a libertad, derecho al honor, derecho a libertad de expresión, derecho a libertad de honor, derecho del honor, libertad de expresión, libertad de honor. No es así. Sino simplemente la pugna es entre el límite, ojo con esta, el límite de este derecho fundamental que yo estoy queriendo ejercer sobre este derecho fundamental. El límite. Entonces es un límite que tiene sustento un derecho fundamental, pero no propiamente es la pugna entre dos derechos fundamentales. Definitivamente no se puede concebir la tutela de un derecho fundamental en la medida que deniegue la existencia de otro derecho fundamental y lo aplaste. Sencillamente. Y antes de ponderar, se debe de interpretar, muchachos, señoritas, para que una vez que yo haya delimitado, proceda a determinar cuáles son los límites correctos de los derechos fundamentales. Aquí alguien levantó la mano, respondo rapidito a estas dos preguntas. ¿Dónde me quedé? Allá. Gidelvina, doctor, el interés colectivo con una debida motivación prima sobre el individual. Querida Gidelvina, en principio el tema de la motivación a mí me apasiona. He escrito bastante sobre la motivación y seguiré escribiendo sobre la motivación. Y en segundo lugar, el tema de tu pregunta sencillamente va de la siguiente manera, y te la respondo muy claro con las extraordinarias palabras del profesor Ronald Dworkin, ¿ya? Y que quiero que se las queden, por favor. Quédensela. Los derechos serán siempre triunfos sobre las mayorías. ¿Qué quiere decir con ello? Que más allá que exista un enjambre de interés colectivo que propugne un determinado criterio moral, una determinada pretensión moral,
que sabemos que es incorrecta y que no solo es incorrecta, sino que es injusta, pero que lo dicen la mayoría, aquello no va a significar que lleguen a aplastar los derechos de la minoría. Por eso el tema de la democracia no significa que el que es más, por más que fundamente o motive, va a llegar a aplastar los derechos de las minorías. Los derechos son triunfos sobre las mayorías, señores. Julio, doctor, un ejemplo de contenido esencial y no esencial referido al derecho de igualdad ante la ley. A ver, me paso al tema de Anicama, por ejemplo, cuando determinó que su contenido esencial o contenido constitucionalmente protegido, básicamente su contenido esencial determinaba que el derecho a la pensión en su contenido esencial implicaba que uno, como ya lo vimos creo en las clases pasadas, número uno, que el derecho a la pensión. Número dos, que no se me pueda privar a mí de mi derecho a la pensión. Número tres, que si es que me encuentro en las mismas condiciones que la otra persona, viene tu derecho de la igualdad, estimado Julio, no se me puede a mí recortar mi con la señal. Qué penita. Voy a volver a repetir rapidito, ¿ya? El tema del contenido esencial, del ejemplo que me pidió Julio, ¿sí? Decía, el contenido esencial del derecho fundamental, aquello medular, lo ejemplificaré en un ejemplo. Eso último ya no se escuchó, del contenido esencial, vale. El contenido esencial, por ejemplo, será que, número uno, ¿todavía se escucha entrecortado? ¿Sí? Hay mucha interferencia. Ya está bien, doctor, ya se escucha correcto. Perfecto, Reader, muchas gracias. Rapidito, vuelvo a repetirlo. Que el derecho fundamental con relación a su contenido esencial, ejemplificado con derecho a la pensión, ¿ya? Que ya lo hemos hablado en el caso de Anicama y que lo ha establecido el Tribunal Constitucional como órgano de cierre. Por poner un ejemplo que me ha pedido, el derecho del contenido esencial, por ejemplo, será que tú tengas el derecho a un mínimo vital, que vendría a ser ahora 500 soles. Si me dan 300 soles, si hoy por hoy cualquiera de sus amigos, familiares reciben 300 soles, se está vulnerando su derecho a la pensión, su derecho a la seguridad social, porque reciben menos del mínimo. Meritorio de ser visto en un amparo. Forma parte del contenido esencial ese mínimo. Luego, dos, que a pesar de yo haber cumplido con todos los requisitos, la ONP, no me quiera dar mi derecho de pensión. Una arbitrariedad por completo. Se vulnera mi contenido esencial. Tengo derecho a recibirlo. Número tres, que el hecho que si yo estoy llegando a tener los mismos requisitos que mi otro compañero ha llegado a visualizar y ha llegado así a obtener, entonces a mí no se me tiene por qué denegar. Igual razón, igual derecho. Y en cuarto lugar, yo ya tengo mi derecho a la pensión como tal, no implica que de manera arbitraria me lo quiten, injustificadamente. Entonces se afecta mi contenido esencial de mi derecho fundamental. Eso es el contenido esencial. Pero ¿y qué pasa si en realidad yo debiese de ganar 800 soles y no 500 soles? ¿Se afecta mi contenido esencial de mi derecho fundamental a la seguridad social, a la pensión? No. Porque eso va más allá del contenido esencial. No me han entregado mis dos vengados. La ONP se pasa de vivos. Llevan varios años y todavía no me lo entregan. No. Será en su debido momento, pero no forma parte del contenido esencial. Y con relación a un ejemplo que yo podría hacer, equipararlo con el tema de la igualdad, en principio, frente a cualquier tipo de acto de discriminación en lo absoluto que ya está determinado en la Constitución política. Sin embargo, cuando yo establezca, por ejemplo,
Por ejemplo, el acto de discriminaciones inversas o acciones afirmativas en beneficio de una persona, no se estaría per se vulnerando mi derecho de igualdad, porque se estaría cumpliendo este viejo adagio de que tratamos igual a los iguales y diferentes a los diferentes. Y en este caso el legislador o el constituyente trataría de lo que es generar una suerte de equilibrio, una equiparación, al menos con relación al tema de los derechos de las mujeres, por ejemplo. Estas cuotas, nadie se le ocurriría decir, por ejemplo, se vulnera mi derecho a la igualdad por mi falta de participación política. Deberían la lista estar conformada por 20 varones, solamente por 20 varones. No, también tiene que haber algunas cuantas mujeres y no se está vulnerando. Exacto, 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 bien con Julio. Y es que muchas veces el problema no parte en sí de que la ley está mal hecha, mucho menos la Constitución, está en la aplicación, en la manera como que se tiene de comprender. Y ya lo vimos en el caso de Elgo Ríos, ¿no? Caray. Me falta poquititos segundos no, minutitos, pero es suficiente. El tema de los derechos fundamentales en los estados de excepción, ustedes ya lo vieron. Me estoy yendo con la conciencia semitranquila. Sin embargo, voy a hacer algunas precisiones en cuanto a la limitación de los derechos fundamentales en estos estados de excepción, que vendrían a ser ejemplificados en dos, ¿no? En los estados de emergencia y estados de sitio. En España hay estado de alarma, por ejemplo. Estado de emergencia, estado de sitio. Divididos, como se tienen en la autoridad que tiene el presidente de la República de cara con estoy hablando ahorita del estado de emergencia, de cara con la actuación y facultad de el Consejo de Ministros para emitir decretos supremos, los cuales dispongan el estado de emergencia en una parte del territorio nacional o en todo el territorio nacional por un plazo de 60 días o renovables, como máximo 60 días o renovables, en la medida que se determine que exista una suerte de catástrofe en una determinada región, terremotos, maremotos, huaicos, afectaciones al orden interno, quizás disturbios, pugilatos, guerra de bandas, afectaciones a la paz que van de la mano, o graves circunstancias que afecten la vida de la nación, atentados terroristas, o yo qué sé, ¿no? Son muchos de esos aspectos que darán cabida, o en todo caso como el que hemos tenido, ¿no? Por la emergencia sanitaria, a que se pueda dar la emisión de un estado de emergencia, ¿no? Y es aquí donde la misma Constitución, ojo con ello, te permite única y exclusivamente que los derechos fundamentales enumerados como tal, libertad de reunión, libertad de tránsito, inviolabilidad de domicilio y libertad de personal, entendida como la seguridad personal, que así nomás no me detengan, puedan ser restringidos o puedan ser suspendidos. Solamente. En los estados de sitio, el tema es un poco más grave. Cuando se llegan por causas de guerra exterior, guerra civil, en caso de invasión o el peligro inminente que ello pueda pasar, ¿no? Y se requiere de la aprobación del Pleno del Congreso, ¿no? Y acá hay un punto que lo es diferente con el estado de emergencia, que ya lo han visto, repitiendo quizás de manera innecesaria, y es que hago alusión expresamente en ese decreto de urgencia, cuáles son los derechos fundamentales, estos, los que están aquí, que van a ser restringidos o que van a ser suspendidos, mientras que aquí no se suspenden. Los que están vivitos, digamos, entre comillas. Pero eso se puede dar cabida a una suerte de arbitrariedades, ¿no? Arbitrariedades, porque al final puede ser que no se nombre ninguno de los hermanos, artículo 27, inciso 2, y el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que señala cuáles son los derechos que en todo caso, por más que tú no los señales, deben estar así respetados. Y aquí, con tu indulgencia, Reader, solo me tomo un minuto
y la paciencia de ustedes para terminar con unas simples consideraciones. ¿Ya? Son unas simples consideraciones, que son estas dos. Que recordemos que la amenaza que se genere al Estado es tan grave que puede afectar sus cimientos, y no solo al mismo Estado de Derecho, sino al mismo Estado como tal, en su existencia, que hace necesario la actuación rápida del gobierno. Y la actuación rápida del gobierno va de la mano con esta suerte de suspensión, de esta limitación del ejercicio de un derecho, que va a durar hasta que esta crisis tener que ser tomadas, tienen que ser proporcionales, razonables. Yo lo entiendo más que todo como racionales, lógicas. Por ejemplo, solamente suelen haber muchos white, y se determina que el derecho fundamental a la libertad de tránsito o a la inviolabilidad de domicilio está retenido, está suspendido o restringido, porque obviamente no quieres que salgas porque te puede afectar, ¿no? Es claro, hay mucha agua en la calle. Eso no implica, pues, que venga un policía o un militar, porque obviamente salen los militares en la calle en este tipo de estados, te meten una patada en tu puerta y te lleva a la comisaría por el delito de terrorismo, por ejemplo, o por algún otro delito que hayas podido cometer en su día. O sea, no hay una conexión lógica entre uno o el otro. Por eso que dice que los mandatos tienen que ser racionales. Yo los entiendo como racionales, no solamente como razonables, y que a la par deba de superar el principio de proporcionalidad. Y esto es algo claro, porque incluso estos mecanismos de garantías, porque frente a ese supuesto de existe las garantías constitucionales que no están muertas, están vivitas y coleando, no solo porque la misma Constitución lo dice, sino porque también el Código Procesal Constitucional así lo refrenda. En la medida que yo determine que esa medida fue arbitraria, fue totalmente injusta y que no pase el principio de proporcionalidad, válidos para los derechos que se encuentran suspendidos, restringidos, como para cualquier otro derecho. Entonces, si yo llego a determinar que ese mandato, incluso si fuese arbitrario, de por sí, ese decreto que determina el estado de sitio, el estado de emergencia, es arbitrario, puedo determinar su inconstitucionalidad a través de una acción popular. Y termino agradeciéndoles, pero sin embargo, una precisión muy chiquitita. Cuando realmente se dicen que los derechos fundamentales pueden ser que se digan que se han suspendido, pero cuando se digan que realmente que se han sido restringidos, pero cuando realmente se digan que han sido suspendidos, no lo es tanto en realidad. ¿Y saben por qué? Porque no existen las suspensiones, como diría el profesor Castillo Córdoba, no existen las suspensiones parciales. Yo no estoy suspendido parcialmente del ejercicio de mi derecho. O estoy suspendido totalmente o no lo estoy. Y tal es la muestra que en realidad no se estaría suspendido del derecho porque me permiten a mí defenderlo frente a cualquier acto arbitrario que pueda emanar de un poder ejercido de manera inconstitucional que afecte finalmente mis derechos. Bueno, muchísimas gracias con todos y cualquier duda, pregunta, siempre gustoso de poder contar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Sí,